áreas varias, integrado por Marcelo, Amy, Mauricio y su servidor Diego. La convención de Einstein, el símbolo implícito, que es una notación donde el símbolo de sumatoria se omite cuando un índice se repite dos veces en un término. Su origen fue introducida por Albert Einstein en 1916 para simplificar sus ecuaciones de la teoría general de la gravitación. Ventaja: hace que las expresiones tensoriales sean más concisas y claras. Una de sus reglas son que un índice solo puede aparecer dos veces en un término, más de dos veces genera ambigüedad. El impacto es una herramienta fundamental en la teoría, en la física teórica y en la ingeniería. La cajita de Halmos. Esta fue introducida por el matemático Paul Halmos en 1950. Su propósito es sustituir la antigua abreviatura latina Quod erat demonstrandum, que significa lo que había que demostrar. El símbolo, un cuadrado, a menudo relleno de negro, colocado al final de una demostración matemática, es un marcador visual claro del final de un argumento o prueba. El antecedente de este, usado por Euclides en el siglo III a.C., es en griego Hopper edei deixai. La traducción latina QED apareció en 1505 con Bartolomeo Zambertti. La trigonometría. Su etimología proviene del griego trigono, triángulo, y metrón, medir, lo que literalmente sería medición de triángulos. En concepto, el estudio de las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo. Funciones principales en el círculo unitario son el seno, la longitud del lado opuesto al ángulo, originalmente llamado semicuerda, el coseno, la longitud del lado adyacente al ángulo, que se refiere al complemento del seno, y la tangente, que es la línea que toca el círculo unitario en un punto. La etimología del seno de teta. Origen del concepto. El concepto de semicuerda proviene del matemático indio Aryabhata. El error de traducción de los árabes, la pronunciación ya como jiva, escrito como JB. En el siglo XII, traductores europeos confundieron lo que era el JB con jaib, que significa seno o cavidad en árabe. Esto llevó a la adopción del término latino sinus, que quería decir seno, desvinculándolo de su significado original. El símbolo de teta era una letra griega común para los ángulos, con origen en el alfabeto fenicio. A continuación, aritmética modular, los mundos numéricos finitos, concepto de creación de campos numéricos finitos, sistemas con un número limitado de elementos. Ejemplo 0, 1, 2, 3 y 4, para el módulo 5 que mantienen propiedades algebraicas de conjuntos infinitos. Operaciones cíclicas. Las sumas y multiplicaciones se realizan tomando el residuo de la división por un número fijo llamado un módulo. Ejemplo de suma, en el módulo 5, 4 más 1 nos restaría, el residuo sería 0, entonces quedaría en el módulo 5. En ejemplo de multiplicación en el módulo 5, 4 por 4 es igual a 16. Como es el módulo 5, se divide entre 5, lo que nos queda como residuo 1. Utilidad: permiten cálculos con un número limitado de números, crucial en computación. Ahora vamos a hablar sobre la congruencia, el aporte de Gauss. Su definición es: dos enteros a y b son congruentes, módulo n, ab módulo n, si tienen el mismo residuo al dividirse por n. Un ejemplo es 6, 1, módulo 5. Carl Friedrich Gauss introdujo el símbolo de congruencia y formalizó la aritmética modular en su obra Disquisitiones Arithmeticae en 1801. Su significado es que esta obra marcó el primer estudio sistemático de la aritmética modular, estableciendo un módulo K y operando en enteros del 0 a K1. Aplicaciones específicas de la aritmética modular. Su uso principal es en la criptografía, que es la forma en la que protegemos mucha de nuestra información digital hoy en día, como en el sistema RSA, que se basa específicamente en la aritmética modular.
Otra área donde la aritmética modular es en los códigos correctores de errores. Estos códigos nos permiten detectar y corregir errores que pueden ocurrir cuando se transmiten datos, por ejemplo, en comunicaciones digitales. Es como tener un sistema que puede reconstruir una imagen dañada o un mensaje incompleto. Finalmente, la informática en general utiliza mucho la aritmética modular. Está presente en muchos algoritmos y estructuras de datos que usamos para optimizar cálculos con números enteros, como en las tablas hash. Bueno, a continuación explicaré la línea de tiempo. En 1682, en 1916, la convención de Einstein. Albert Einstein, mientras era profesor de física en Berlín, hizo una contribución significativa al simbolismo matemático al introducir la convención de Einstein, que simplifica la notación de sumatorias en expresiones. En 1947, Einstein y la convención de sumatoria, Einstein explicó a su amigo Paulus el descubrimiento matemático de suprimir el símbolo de sumatoria cuando la suma se realiza sobre un índice que aparece dos veces. En el siglo XVII tenemos la cajita de Halmos. Paul Halmos introdujo una abstracción tipográfica conocida como la caja Halmos, utilizada al final de las demostraciones matemáticas para indicar su conclusión. En el siglo XVII tenemos el seno de teta y la trigonometría. La trigonometría y términos como seno, coseno y tangente tienen sus orígenes en la introducción de árabe y en sus construcciones geométricas de triángulos inscritos en círculos. En 1901 tenemos el símbolo de congruencia. Carl Friedrich Gauss introdujo el símbolo de congruencia en su obra Disquisitiones Arithmeticae, estableciendo las bases de aritmética modular. En el siglo XIX, James y Arthur desarrollaron la teoría de matrices, que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales que tienen propiedades algebraicas importantes. Y pues mi reflexión es que en esta gran variedad de temas que explicamos, la matemáticas evolucionó y se hizo más compleja, pero a la vez se hizo más fácil. Yo puedo decir que desde lo que hemos hablado, con las revoluciones de la astronomía hasta conceptos más abstractos como la aritmética modular y la notación de Einstein, podemos ver que estos tienen un hilo en común, y es que la evolución del pensamiento humano y las herramientas que hemos desarrollado para entender el mundo que nos rodea precisamente viene desde aquí. A mí la reflexión que me deja es que me demostró lo crucial que es la notación en las matemáticas. Un cambio en un símbolo o en una forma de escribir una ecuación la hace mucho más fácil o mucho más difícil de entender. Y por lo que entendí, los matemáticos como Einstein, entre otros, se han esforzado tanto en crear notaciones eficientes para hacer más rápidos sus métodos. Bueno, lo que yo entendí sobre el seno de teta fue que pues todo empezó con un matemático de la India llamado Aryabhata, que usaba la palabra guía para referirse a lo que ahora conocemos como el seno en trigonometría. Cuando los árabes tradujeron eso, lo oyeron como jiva, pero en sus textos lo ponían como solo JB, sin vocales. Más tarde, unos traductores europeos se confundieron y pensaron que era JB, era Jaib, que en árabe significa cavidad o seno, y de ahí lo tradujeron al latín como sinus, que también significa seno, y así quedó el nombre, aunque en realidad no tenía nada que ver con el significado original. En cuanto al símbolo teta, pues es solo una letra del alfabeto griego que se usa comúnmente para representar ángulos. Viene del alfabeto fenicio, como muchas letras griegas. Y sobre la aritmética modular, pues es como jugar con números que se repiten en un ciclo. Por ejemplo, si trabajas con el módulo 5, solo usas números del 0, 1, 2, 3 y 4. Si sumas o multiplicas y el resultado se pasa de 4, regresas al inicio tomando el residuo. Y pues explico un poco de los ejemplos y ya. Eso Y sería esa pues todo sería por nuestra parte. Muchas gracias.